Liturgia para hoy martes 30 de agosto. San Pedro de Trevi nació en Rocca di Bote, junto a Carsole, en los Abruzos, Italia. Se marchó a Tivoli, donde estudió en la escuela de un tal Cleto. Su maestro lo presentó al obispo de Tivoli, Gregorio, el cual le confió la misión de predicar la religión entre los habitantes de varios pueblos de la diócesis. En Trevi vivió en un tugurio situado debajo de una escalera de piedra y de allí continuó su misión de apóstol itinerante. Murió todavía joven en Trevi. Antífona. Entonen himnos y salmos en sus corazones para el Señor, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas compasivo a tus siervos cuando están en la tribulación. Al darte gracias por tus bondades, te suplicamos que, libres de todos los males, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 10b al 16. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues, lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo. Es el espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 144. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reino, que hablen de tus hazañas. Que el Señor es justo en todos sus caminos, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaban a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen,
Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para librarnos de la muerte y de todo mal, te pedimos que recibas bondadosamente este sacrificio que te ofrecemos en acción de gracias quienes hemos sido liberados de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Te alabaré, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Oración después de la comunión. Dios Todopoderoso, que por este pan de vida te dignaste liberar a tus siervos de la esclavitud del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos progresar siempre en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, porque Cristo Jesús, tu Hijo, basó su autoridad en el carisma y no en el poder, en el servicio liberador y no en la opresión. En Él nos mostraste que es posible ser hombres libres, desposeídos del pecado, señores de nuestro destino, hermanos de los demás y solidarios del que sufre. Amén. Lectura. En funciones de exorcista. Como veíamos en el Evangelio de ayer, Lucas 4, 16-30, según la secuencia ferial, Jesús acaba de fracasar en Nazaret, su patria chica, donde sus paisanos intentaron inútilmente despeñarlo por un barranco. Entonces bajó a Cafarnaún, que es llamada por los evangelistas su ciudad, de donde partía para sus excursiones por Galilea, a orillas del lago y a donde llegaba después de las mismas. La escena evangélica de hoy tiene lugar en la sinagoga de Cafarnaún, y en ella distinguimos dos partes. La primera destaca la autoridad sin igual que emanaba de la persona y palabra de Jesús, y la segunda narra la curación de un poseso, que es el primer milagro de Cristo según la tradición sinóptica. Marcos 1, 21. Tal sanación es el fruto de esa autoridad y poder de Cristo, que se demuestra tanto en su enseñanza y mensaje como en sus obras y milagros. Si de sus enseñanzas la gente quedaba asombrada porque hablaba con autoridad, igualmente la reacción ante la curación del endemoniado es de entusiasmo. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. En el mundo antiguo, tanto entre judíos como griegos, se admitía la existencia de diamones, demonios, o espíritus intermedios entre Dios y el hombre o la materia. Para los griegos, estos espíritus eran ambivalentes. Podían ser benéficos o perjudiciales, aliento de genio o de locura, de fortuna o de desgracia. En cambio, para los judíos eran espíritus impuros, hostiles al hombre, opuestos a la pureza religiosa y a la santidad moral que requiere el servicio de Dios. Su presencia se detecta especialmente en las enfermedades mentales y psiquiátricas, tales como la epilepsia y la esquizofrenia. Muchos de los endemoniados de los evangelios podían ser enfermos de este tipo, pero Jesús se atuvo a la mentalidad judía de sus tiempos. Si bien en otros aspectos discrepó, como por ejemplo respecto de la supuesta interdependencia de enfermedad física y pecado personal. Cristo vino para liberar el hombre del mal en su totalidad, del mal moral, que es la esclavitud del pecado, y de sus consecuencias nefastas en el mal físico, que es la enfermedad, el hambre, la pobreza, la violencia, la guerra y la muerte. Todo lo que es mal pertenece a alguna o de alguna manera a la esfera del pecado y se sale de los planes de Dios, que quiere el bien de sus hijos, los hombres. Para meditar. Al servicio de la liberación del hombre. Los evangelios nos muestran a Jesús actuando frecuentemente como exorcista, conforme a esa mentalidad judía. Pero para vencer al demonio, Jesús no recurre a fórmulas mágicas y supersticiosas, tan frecuentes en el paganismo, sino al poder de Dios, que en él residía, el mismo poder con que superó las insidias del tentador
en el desierto. Los relatos evangélicos de sanación de posesos, tal como vemos en el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaún, suelen atenerse a un patrón convencional que sigue estos pasos. El espíritu inmundo empieza por reconocer a Jesús como quien es. Este le ordena silencio y después lo expulsa del poseso. Sigue un signo exterior y convulsivo de tal expulsión, y finalmente los asistentes manifiestan su asombro. El significado más profundo de la curación de los endemoniados por Jesús es su dimensión liberadora de la persona. Así el hecho alcanza en la fe un nivel superior, porque es signo de la presencia del reino de Dios y de su salvación mesiánica, que llega al hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Pues bien, a la comunidad cristiana y a cada uno de sus miembros se les ha confiado la tarea de continuar la misión liberadora de Cristo en el mundo actual. Es el compromiso evangélico con el hombre nuestro hermano, especialmente con el más pobre y oprimido, ayudándole a encontrar en Dios el sentido de la vida y de la dignidad humana. El anuncio del reino hoy, como en vida de Jesús, debe acompañarse con gestos de liberación del hombre actual, poseído por el mal, es decir, alineado por todo lo que es inhumano, la tiranía de la injusticia y del fatalismo, de la desesperanza y la indiferencia, del tener y gastar, del acaparar y consumir, de la soberbia y del sexo, de la insolidaridad, del egoísmo y del desamor. Reflexionemos. Jesús expulsa el poder del mal y devolvía a las personas a ellas mismas. Hoy mucha gente vive alienada de sí misma y de todo. ¿Cómo devolverlas a ellas mismas? Oremos. Señor, queremos continuar tu misión liberadora del hombre, poseído por los demonios del tener, acaparar y consumir, del egoísmo y la soberbia, la insolidaridad y el desamor. Así el anuncio del reino inundará la luz de nuestro mundo y viviremos en plenitud, libertad y esperanza segura. Amén.